Bueno, vamos a abrir otra vez la agenda de la tarde, 2 de noviembre, para el condado de Mono County. Esta es una audiencia pública, la redistribución de distritos. Esta es el repaso segundo de los mapas. Será para repasar las propuestas que se han entregado hoy y buscar temas que lógicamente agrupan las propuestas en diferentes categorías para que sea más fácil interpretar nuevas alternativas para el distrito. Y con eso quisiera abrir la audiencia pública a la 1:01 de la tarde y entregarle esto al director ejecutivo Bob Latton. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Jennifer, es un placer tener a todos aquí. Estamos llegando al final, semana tras semana, llegando a la tarea más importante en este proceso. Quisiera repasar un poco de información. Yo creo que bastantes saben o ya conocen esta información, pero quizás hay personas que se están uniendo por primera vez o personas que más adelante van a escuchar esta sesión. Cada 10 años, los distritos son rediseñados por los supervisores acorde a las reglas de los Estados Unidos. Y se hace en base a los distritos que son estipulados. Se ajustan los límites en todos o en algunos de los límites para que sean iguales en población, cuanto más se pueda, y para que cumplen con la legislación federal. Hemos programado 5 sesiones en cuanto al proceso de redistribución de distritos para estos mapas. Este es la cuarta de las 5 sesiones y es una en las cuales los residentes pueden participar con consejos, información acerca de la redistribución de distritos. Y en esta ocasión también reaccionar a mapas que las personas interesadas han utilizado a través de la herramienta para la redistribución de distritos. Gracias a los que lo han diseñado para poder ayudar a estas personas que han utilizado esta herramienta para diseñar los mapas. Su participación es importante en ese proceso. Hemos llevado a cabo esfuerzos significativos en base a comunidad, también a través de organizaciones. Tenemos un taller de la Junta organizada para noviembre para repasar la última versión de estos mapas y también nos hemos esforzado para distribuir esta información tanto en español como en inglés y también tenemos una copia en la página web. Hemos intentado expandir esta información cuanto más ha sido posible. Y quisiera simplemente repasar los requisitos para los límites del distrito. Primero que nada, los distritos deben ser contiguos geográficamente y esencialmente eso significa que no se puede tener un distrito donde hay un centro de población significativo a un lado y luego ir al oeste, a la parte oeste, por ejemplo, en la calle 395, para tener otro centro de población aquí. Tenemos que tener una unidad y no puede haber un extremo tan significativo en este caso. Los distritos deben también respetar la integridad de los barrios para minimizar la división. No quisiéramos arbitrariamente dividir un barrio o una ciudad más de lo que sea necesario.
La idea es que los distritos tengan un carácter unido cuanto más sea posible. Los distritos también se deben poder identificar, pero debe tener sentido si alguien los mira en un mapa o alguien esté en el sitio y pueda decir esto es un distrito, este es otro distrito y que no sea en base a una base oscura o digamos que debe ser reconocido de manera fácil. Por ejemplo, a lo largo de la costa o a lo largo de los costados de un lago, por ejemplo, o en una esquina sería un buen punto para dividir los distritos. Deberíamos tener un distrito compacto y no expandirlo como un vegetal largo. De esta forma podemos prevenir que una comunidad sea dividida. Ahora, nuestros muchachos de tecnología han estado desarrollando el mapa de la historia y utiliza la información estadística demográfica y la utiliza o la integra en una pantalla de 2 partes para incluirlo en el mapa. Los detalles demográficos incluyen la población, los demográficos, las comunidades incluidas en cada distrito, los variantes de porcentaje que me parece no pueden exceder un 10%, luego las variantes entre los distritos más grandes y más pequeños, una redeclaración de los 5 criterios que deberían analizarse mientras se analizan estas propuestas y luego finalmente un resumen y una explicación de la propuesta. El día de hoy, los miembros de la Junta y del público hablarán sobre las propuestas que se han entregado hasta ahora. El objetivo es que la Junta reaccione al análisis inicial y si existe alguna propuesta que no parecen cumplir con los criterios legales, entonces la Junta tendrá la oportunidad de eliminarlos o de sugerir algún cambio si se requiere algún cambio menor en cuanto a, digamos que se puede hacer espontáneamente, pero tal vez la Junta proponga algún cambio que hará que esa propuesta cumpla con los requisitos, los 5 criterios. Es posible que deseamos reducir el número de distritos, se podría considerar, o la Junta podría limitar el número de propuestas que simplemente no funcionarán. Quizás decidamos sacar los que no funcionan para nada, dejar los otros ahí o eliminar los que no funcionan y los que están al límite de no funcionar también, eliminarlos. Depende de la decisión de la Junta. La sesión final será el 8 de noviembre. Entonces, todo esto sucederá entre ahora y el 8 de noviembre. Los muchachos de tecnología seguirán analizando las las propuestas que se entregarán hasta entonces. Y al final, el 8 de noviembre, la Junta repasará estas últimas propuestas, eliminará las que no cumplen con los criterios y si es posible, la Junta repasará las propuestas que se han permanecido como propuestas el día de hoy. Y luego también repasaremos los que recibiremos entre hoy y el 8 de noviembre y
escogeremos más o menos 3 o 6 de todas las propuestas entregadas. Luego, el 16 de noviembre, en 2 semanas, tendremos un taller después de la reunión de los supervisores, como esta reunión, parecida a esta. Y la idea será escoger 3 o 4 máximo en cuanto a las propuestas, evaluar las características geográficamente, demográficamente, y si es posible, la junta directiva llegará a un consenso acerca de una propuesta en específico o 2 o 3 propuestas. Y lo que pretende esto es que 2 o 3 se publicarán y se convertirán en los últimos mapas finalistas para que la Junta los considere el 15 de noviembre. El 15 de noviembre tendremos la última sesión para decidir qué mapa adoptaremos. Entonces, cuando los últimos mapas se publicarán, es decir, el 10 de noviembre, y nuestra reunión el 14 de noviembre, no habrá ningunos cambios. La Junta escogerá uno de los mapas que se ha publicado para el 10 de diciembre. No habrá ninguna oportunidad de cambiar o modificar ningún mapa, pero tendremos 3 finalistas o un finalista. Y la Junta entonces adoptará ese mapa sin efectuar ningún otro cambio en ese mapa para el 14 de diciembre, es decir, que llegaríamos al límite, a la fecha límite que es el 15 de diciembre. Y estamos haciendo este proceso según nuestra línea cronológica y nuestro calendario. Si hay preguntas de la Junta o del público, será un gusto contestarlas ahora. Alternativamente, podemos ahora darle la palabra al Departamento de Tecnología o de GIS para que les muestren en vez de simplemente explicarlo. Señora Presidenta. Bueno, creo que usted compartió un enlace, ¿verdad? Sí, no tengo ninguna presentación formal, pero podría mostrar algunas cosas que tengo aquí, como ustedes quieran. Sí, creo que eso sería muy valioso. Supervisor Peters. Sí, solo estoy mirando el mapa. Veo A, B, pero no veo partes para B y C. Bueno, ¿puedo hablar sobre esto? Creo que nos ayudaría que repasaras cada mapa para que todos escuchen. Creo que eso nos ayudaría. Adelante, por favor. Entonces, muchas gracias. Yo creo que eso da todo el contexto que teníamos. Le agradezco haya tocado esos criterios jurídicos. Voy a hablar un poco del proceso y supervisor para contestar su pregunta sobre la lógica que usamos en nuestro equipo para evaluar las propuestas que hemos recibido. Se hayan presentado 13 propuestas que se hayan revisado a través en comparación con los criterios de qué tan únicos eran en cuanto a su categoría, y al final lo que decidimos fue que decidimos cuántos de los distritos que se hayan establecido llegaron a esos
Y aunque eso no sea el factor más determinante, sí toca la pregunta de que al final de cuántos distritos existen en la porción no incorporado del condado y cuáles están en áreas incorporadas que están completamente o parcialmente representados por esa parte de Mammoth en comparación con esos no incorporados. Entonces, una porción de los distritos, había 3 distritos que incluían la ciudad de Mammoth, que 2 estaban completamente incorporados sin ninguna población de Mammoth. Y hay unos 4 distritos en Mammoth, un distrito completamente no incorporado y no vimos ninguna propuestas que estaban en la categoría de C, que aunque sería posible tener algo donde tuviéramos 5 distritos que incluyeran una parte de Mammoth y distribuyeran la población en esa parte no incorporados, nadie presentó uno así, pero sí es posible hacer eso definitivamente. Entonces, lo que hizo mi equipo fue revisar esas 13 propuestas comparados con esos criterios, también con los criterios jurídicos que mencionaste y realmente intentamos evaluarlos de la forma más objetiva posible. Y voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver aquí los documentos. Aquí, si todos pueden ver aquí el mapa. Sí, excelente. Entonces, para enseñar dónde pueden encontrar eso, está redistricting.monocounty.ca.gov y ahí está en Browse Proposals. Y eso es una descripción de esas 3 categorías. Y si puede hacer clic aquí en Review Districting Proposals, va a aparecer esta página. Y eso yo puse aquí esa aplicación en otra página aquí para que sea más fácil de visualizar. Cuando ve esa aplicación o la página, va a ver aquí la descripción de las categorías que mencioné, esos criterios jurídicos que mencionamos. Y lo que hizo mi equipo fue intentar dar una calificación de 0 a 2, con 0 sea algo que no cumple con los requisitos, ahí esos 5 requisitos, y 2 que cumple completamente con los requisitos y 1 puede ser algo por el medio. Entonces, básicamente repasamos esos y los hicimos una calificación para cada uno. Entonces, eso es relativamente subjetivo de un análisis un poco objetivo, pero otra cosa que tomar en cuenta es que hay esas variantes en algún momento que no está incluido en esos criterios jurídicos, pero sí hay una expectativa de que si hay una distribución que no sea mayor a 10% del área más, del distrito más poblado y el menos. Entonces, no aceptamos ninguna propuesta que no cumpla con eso. Entonces, todos son menos de 10%, unos mucho menos y unos que están muy cerca de ese 10%. Entonces, una cosa que quisiera decir es que este no es algo fácil de hacer y basado en eso, estamos viendo básicamente una cosa muy compleja con diferentes criterios que necesitamos estar, por un lado, debajo de ese nivel de 10%, mantener esas comunidades de interés y también estar dentro de esos límites del bloques del censo. Entonces, para poder balancear todos esos criterios, para tener distritos que tienen sentido lógico y cumplir con esos requisitos, es mucho más difícil que lo que parece. Entonces, vemos unas propuestas que tienen una buena lógica, pero cuando lo analizamos a través de esos criterios, vuelve un poco difícil de aceptarlos de la forma en que se propusieron. Entonces, con eso, aceptamos a cada uno por su por cómo se presentaron. Algunos tuvieron unos errores pequeños, pero había también otros que había decisiones más conscientes y no queríamos modificar las propuestas sugeridas al revisar esos hoy. Entonces, básicamente todo lo estamos viendo tal cual como se presentó. Con eso dicho,
debe de haber algunas cosas positivas que podemos sacar de unas propuestas que se hayan presentado y podemos utilizar esos puntos para ver otra versión de esa misma de aquí en adelante. Entonces, con ese contexto, voy a demostrar eso. Entonces, tomamos esas 13 propuestas y los dividimos en 3 categorías. El primero, que sentimos que realmente no tuvieron sentido basado en los criterios jurídicos y la forma en que se pusieron los límites y recomendamos desecharlos. Y hay la capacidad de la mesa o cualquier otra persona de utilizar esos como punto de partida para utilizar el espíritu de lo que pensaron para modificarlos y llegar a un punto donde sí cumplen con los criterios jurídicos, pero basado en nuestra evaluación. Y voy a repasarlo en un momento. Recomendamos desechar estas 3 propuestas A5, B5 y B6. Hubo 4 que obtuvieron la calificación más alta y vamos a repasarlas. Esas calificaciones de 8 y 7, donde aquí la mayoría de las otras propuestas obtuvieron un 6. Entonces, mi recomendación el día de hoy es para revisar estas 3 y estos 4 y tal vez hablar un poco de estos aquí que están en medio. Y al final, se trata mucho de reconocer cada una y decidir si la Junta se siente cómodo con no incluirlos en el proceso para aquí en adelante. Es una cuestión que tiene que analizar un poquito más a fondo estas propuestas, ya sea en el 8 o al entrar al taller, y sus comentarios son muy valiosos en eso. Y antes de empezar con estos 3 que recomiendo que desechemos, no sé si hay una otra pregunta general o comentario que tengan. Supongo que esas las calificaciones. Veo que hayan asignado a cada una de las 13 propuestas y veo que los requisitos para las propuestas de 0 a 2. Entonces, vamos a hablar de cómo decidió en estas calificaciones. Entonces, mi pregunta es más bien, sé que su equipo trabajó en eso, no sé si hay una transparencia que podremos dar a eso. Sí, la intención es ser completamente transparentes. Mire, esto es una recomendación. Fue un esfuerzo para dar alguna forma de calificar de forma objetiva alrededor de unos criterios más subjetivos. Hay unos que sí son más subjetivos que otros, pero si podemos tomar un 5, que por ejemplo fue uno de los que recomendamos que se deseche de aquí en adelante, si hagamos clic aquí en el A5, lo que vamos a ver primero es la descripción que se presentó por la persona de quien es esta propuesta. Y aquí, para que sepan, pueden hacer clic aquí en esto de comunidades de interés, aquí Communities of Interest en el mapa, y lo que básicamente hicimos es ver el variante de población saliendo de la herramienta. Eso tiene uno de 1.9%, que es bastante bajo, pero ya lo analizamos con esos 5 requisitos de la contigüidad, mantener las comunidades y áreas de interés de forma compacto, los límites fácilmente de identificar. Había unos problemas. Entonces, antes que nada, encontramos que había muchos bloques no contiguos. Entonces, si voy a mis apuntes aquí, entonces viendo aquí al A5, encontramos aquí de June Lake fue dividida
y hay unos huecos en cuanto a cómo está distribuida la población. Viendo aquí en el corredor del I-95, hubo algunas divisiones de comunidades y realmente no de una forma contigua ni compacto en cuanto a la forma en que se establecieron los límites. Entonces, eso es una propuesta que con un poco de trabajo es buen punto de partida que pudiera tener mérito en algunos de los conceptos que se presentaron, pero se necesitaría rediseñar. Otra cosa que quería mencionar es que aquí de Mammoth, básicamente está representado como una dona, el hueco en medio de la dona, con un distrito alrededor de Mammoth y dos que están completamente adentro de, no sé si eso sea una infracción o que no cumple con los requisitos, pero fue un comentario que se hicieron en una audiencia pública anterior que se quería evitar. Entonces, eso es uno de los que decidimos que básicamente parece que no cumple con los puntos importantes y las metas y los criterios jurídicos que tenemos. Presidenta, ¿no sé si puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Sí, solo quiero recordar a las personas aquí en la Junta que estos no son requisitos jurídicos. La ley dice que en cuanto que sea práctica razonable, entonces los definiría más como metas, pero como se puede ver, algunos pueden ser en conflicto entre ellos hasta. Entonces, no quiero que la mesa debe de sentir que tiene las manos atados, que si no es compacto no lo podemos aprobar. No, eso no es correcto. Tenemos que dar un equilibrio que en cuanto sea práctica de forma razonable. Entonces, si cumplir esos 5 metas está en conflicto con los requisitos por ley que se impongan por la ley de votantes y eso es ley federal, entonces tendremos que estar en contra de ellos. Entonces es importante estar consciente de ellos, pero no están completamente algo que no podemos modificar. Sí, otra pregunta de seguimiento. Sí, adelante. Sí, Simon. Entonces estamos diciendo que no hay un requisito jurídico que esos distritos de supervisión no tienen que ser contiguos geográficamente. No, la ley dice que hasta la medida que sea práctica deben de ser contiguos de forma geográfica. Entonces eso es una palabra jurídica o un término jurídico que básicamente a la medida posible, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto a que haga posible que cumplamos con los otros requisitos jurídicos. Entonces, justo decir que si hubiera una objeción sustantivo, que esa definición final en un caso específico se haría por un juez, esa decisión. Bueno, yo creo que antes de eso va a tener un poco de desacuerdo por los cuerpos de gobierno locales, pero sí son intereses que son en contra de unos al otros. Entonces decimos, si eso es como cúnima de interés, por ejemplo, tribal, podríamos tenerlos juntos y por lo tanto cumplir con el objetivo A y al mismo tiempo tener un distrito que es menos que no tan compacto, porque se tiene que construir un hilo que los conecta. Entonces, hay la posibilidad de hacer esa determinación y la ley es muy clara en eso. Gracias. ¿Otra pregunta ahorita? Nate, ¿tiene más información que quiere repasar? Creo que el comentario que haría es simplemente el tema de equilibrio. Hay varios desafíos
en cuanto a dónde está la población. Alguna contigüidad, algunos elementos de contigüidad se pueden mantener. Y luego está el tema de tener líneas lógicas para el distrito. Los distritos de supervisión actuales quizás no estén ideales en este momento, pero cumplen con los requisitos de la ley que tenemos en pie. Entonces, eso también es importante. Una de las preguntas que le haría a la Junta en cuanto a esto es cuáles son las metas de la Junta Directiva para poder abordar este asunto. Si hablamos sobre las comunidades de interés, hay muchas. ¿Cómo se pueden mantener todas? ¿Cómo podemos priorizar las importancias de las comunidades de interés, como las vemos representadas aquí, en relación a estos otros elementos? Otros componentes que de los que hemos conversado son los impactos de los supervisores en cuanto a un tiempo de viaje. Por ejemplo, la posibilidad de una persona en el Condado del Norte poder representar a personas en el Valle Tribe. Entonces, estas son algunas cosas eh, y tenemos que tomarlo en serio y mirar uno por uno. En cuanto a las 13 propuestas que se han entregado, hay que escoger solo algunas y hay que ver los diferentes elementos similares que existen. Y en cuanto a la junta directiva, hay que pensar qué les interesa realmente, cómo podemos seguir esta conversación hasta que lleguemos al taller el 16 con un número reducido de propuestas. Quizás podamos tener solo 2 o 3 temas de enfoque y en base a eso podemos escoger algunas propuestas y también contaremos con la participación del público. Okay. Muy bien. Creo que si no hay preguntas, iré a comentarios públicos en este momento. Si tiene alguna pregunta o algún comentario público, por favor, alce la mano. No hay manos alzadas. Asegurémonos de que le hayamos dado suficiente tiempo a todo el mundo. Muy bien, pues entonces, volviendo a la Junta, el personal está recomendando eliminar 3 dependiendo de los criterios de calificación. Quizás deberíamos conversar acerca de eso y iniciar con eso. Voy a ver 8 a 5B5. Nate acaba de repasar a 5, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Perdón, no puedo ver a todos a la misma vez. Si tienen algún comentario. Ah, mira, ya los puedo ver a todos. Supervisor Cordes. Sí, gracias. Y muchas gracias. Me perdí la sesión anterior, así que muchas gracias al equipo de tecnología por sus esfuerzos increíbles y por esas herramientas para poder hacer estas propuestas y también que nosotros y los constituyentes podamos visualizar esto calle por calle. Realmente estoy de acuerdo en cuanto a eliminar esos 3 y también propondría eliminar a 1 solo porque, bueno, yo sé que en el área de Mehmet realmente divide calles y no creo que
realmente cumple con los requisitos para las propuestas para ser considerado. Y creo que hay otras propuestas que de forma efectiva, que finalmente, quiero decir, también llevan a lo mismo. Entonces, eso sería mi recomendación. No sé si quieren más comentarios o si solo querían hablar sobre lo que hay que eliminar. Quizás deberíamos enfocarnos en eso primero, en eliminarlo. Sí, consejera de condado Simon, podríamos quizás mostrar los mapas para que todos podamos verlos, incluyendo a los participantes. Sí, claro, creo que simplemente para vernos mejor los quité, pero podemos ponerlos aquí para que todos los veamos. Que me parece que esto es a uno. Sí, esto es una de las secciones. Se pueden visualizar por el público, pero sí, pongámoslo aquí para que todos lo podamos ver. Sí, o quizás podamos poner el enlace en el chat para que todos lo puedan ver. Sí, qué buena sugerencia. ¿Hay algún lugar aquí donde se pueda ver la calificación? Usted siempre está hablando sobre el nivel medio, bajo, alto. ¿Esto es algo interno que se puede visualizar de manera indiscriminada? ¿A qué se refiere exactamente a la calificación? Bueno, no queríamos compartir todo eso simplemente para que no se supusiera información. Esencialmente, cada una de estas propuestas han recibido un reconocimiento de la Junta y información sobre lo que va a suceder. Creo que esto se puede incluir en otro apartado más adelante. Sí, está bien. Simplemente digo que mientras estemos hablando, los tres que usted tenía aquí hace poco, quizás lo podamos visualizar. Ahí está, sí, porque es que no lo veía. Estamos hablando sobre A5, B5, B6 y la supervisora Carles ha sugerido que añadamos a uno a esa lista. Entonces creo que hablaré sobre esto ahora. Bueno, supervisor Duncan puede hablar sobre su comentario acerca de esta propuesta que tenemos aquí. Sí, tuve la oportunidad de analizarlos y ahora entiendo por qué decían que probablemente no cumplían con los criterios. Algo que realmente me preocupa es que cuando uno visualiza estos mapas, uno puede abrir y acercarse a la imagen y donde se puede ver exactamente dónde se están separando estas comunidades. Y a veces, por ejemplo, para el valle se puede ver que se separa totalmente y eso me preocupa. También quisiera destacar que hay varios que muestran que se pueden mover a una comunidad de interés diferente. Y otra cosa es que si se separa la Valle Tri-Valley, entonces realmente esto es una comunidad de interés en cuanto al agua, en cuanto a los derechos del agua y cómo utilizan ciertas cosas. Entonces otros intereses sufrirán debido a otros intereses que existan. Entonces, tienen otros problemas aparte de estos elementos de ser parte de una comunidad de tribu. Entonces hay varias propuestas y tomé algunas notas en donde Crowley por sí misma ha sido separada desde el medio o simplemente una calle y no me parece adecuado esto. Luego en A2 parece que ha habido, bueno, esta es la comunidad Oasis. Probablemente es un error
No sé si eso cambiaría la población significativamente para que desapareciera, pero esta parte de aquí, creo que la variante es 9,1. Creo que no estoy segura si sería lo suficiente para que ya no sea considerado. Entonces, visualizando esto, es obvio que el distrito 2 no se puede incluir en esta consideración. Hay algunos mapas que podemos considerar que mantienen esos mapas y continúan con el distrito 2. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos mantener el distrito 2 o no? Podría ser una opción. No hay tanta gente que está viviendo en estos bloques. Y luego está McCormick Lake. Hubo incluso una propuesta que se enfoca en tener a McCormick Lake como centro. Prácticamente lo convierte como en una isla. Creo que los que tenemos aquí no son viables, pero creo que en pos del público deberíamos analizar cada mapa con ellos y decir es aquí donde han fallado, porque realmente tenemos que acercarnos a la imagen del mapa para poder ver estas fallas. Y estoy de acuerdo con la supervisora Corles que A1 ha dividido muchas comunidades y por eso no se podría considerar como una opción viable para nosotros si quisiera descartar eso. Muchas gracias, supervisora Dugan. Vamos a pasar ahora al supervisor Peters. Sí, es posible que mientras hable me interrumpa un ruido de construcción aquí atrás, pero estoy de acuerdo. Eliminar a 5B5B6 simplemente para iniciar. Estamos intentando evitar unir a los o hacer franjas de los distritos. No es la idea, no es hacer franjas y de todos modos no creo que hacer franjas, delegar franjas sea un término apropiado aquí. Tenemos carreteras principales. Estas carreteras son casi son un lugar monumental. Ahora, en cuanto a las escuelas de las poblaciones, si lo consideramos desde ese punto de vista, quizá no sea la mejor forma de considerarlo, pero realmente estamos dividiendo una comunidad si tenemos diferentes representantes. No somos un distrito escolar, pero cuando nos esforzamos para poder distribuir los límites, también tenemos que pensar en los distritos escolares. Si terminamos con Benton en distrito 4,
sería imposible dividir a Tri Valley y no sé cómo sería si separamos June Valley y June Lake. No me parece necesariamente algo positivo. Entonces, en eso he estado pensando. The majority of them have no people in them. And I mean, I really, this brings Y también hay una gran población aquí. Y esto vuelve al tema de que tenemos este problema de tener un condado geográficamente enorme con estas poblaciones tan grandes y por eso es tan difícil seguir las recomendaciones y entender y aplicar estas reglas comparado a un área metropolitana o un lugar más poblado y más denso. Pero estoy de acuerdo. Debemos sacar y descartar A5, B5, B6, A1 también lo podemos sacar. Y veo que hay dos distritos del pueblo del norte y del sur. Creo que deberíamos evitar ese tipo de cosas. Tiene sentido. Y gracias a Nate y su equipo. Sí, puedo hacer un comentario. Esos lugares asignados por el censo y la ciudad, ese criterio, lugares asignados por el censo o CDP, esos son las comunidades no incorporadas básicamente del condado. No todos necesariamente son conocidos formalmente como lugares asignados por el censo, pero algunos sí, y eso es el espíritu de ese criterio, mientras el criterio arriba de eso es mantener que sean contiguos esas comunidades de intereses y áreas, y entonces es un poco más arbitrario. En cuanto a una comunidad, una zona de definir ese alineamiento entre comunidades es necesario. Entonces, para clarificar, esos dos están relacionados y similares, pero sí tienen diferencias. Si puedo hacer una pregunta de seguimiento al supervisor Peters sobre su comentario sobre los distritos escolares y pensando en cómo Mammoth tiene una representación que divida nuestro distrito escolar a por algún grado. La pregunta es que si eso es lo que quieres evitar, lo que tenemos actualmente. Sí, donde se puede evitar, en mi opinión, en el June Lake y las zonas de Mono City, Mammoth tiene una población tan grande que es imposible evitarlo, a menos de que vaya a tener 3 distritos simplemente para la ciudad de Mammoth. Entonces, no creo que sea tan práctico no tener alguna representación. Entonces, yo sí creo que debe de haber representación en Mammoth, pero más de 3 distritos solamente en la ciudad. Entonces, es imposible evitarlo. Sí, es correcto. Y también parte del distrito de Mammoth está en el distrito de 2 del señor Duden. Y definitivamente suele pasar. Es mi forma de pensar que pues, ya está pasando en los distritos escolares. Ya la representación está dividida. Solo quería clarificar eso. Gracias. Voy a pasar la palabra al supervisor Gardner. Y sí, muchas gracias. Quisiera decir a Nate y su equipo, es muy fácil encontrar esas áreas y difícil de armar aquí todo. Yo también mencioné ya lo mismo, de que
si podemos mantener juntos las comunidades escolares. Tenemos mucho que está pasando en las escuelas y no queremos olvidar de esas ligas de béisbol y deportes y las familias que están ahí. No queremos dividir esas comunidades que están juntos en el distrito actual, y yo he recibido mucha comunicación y comentarios públicos fuertes que quieren mantener juntos esas comunidades en el distrito. Yo creo que todas las opciones separan June Lake de Mammoth. Yo creo que todos los de opciones de A separan June Lake. Entonces, yo tengo una opinión fuerte que esas dos comunidades deben de estar juntos, tienen más en común juntos, y que sea una ventaja para ellos en cuanto a lo que está pasando dentro de las comunidades y las escuelas, actividades sociales y otras actividades. Es el mismo distrito de agua. June Lake es mismo de ese lugar de los aguas, está orientado a eso. Entonces, esos son mis inquietudes. Otras cosas que debemos de analizar. Agradezco las demográficas al dar esas estadísticas. Hay diferencias considerables entre los votantes que sean blancos y no blancos en varias de estas opciones. Hay unos que si agrega la comunidad hispana y no otros no blancos, sería la mayoría en cuanto comparado con la población blanca. Entonces, algo que debemos de considerar para intentar crear, si fuera posible, un distrito que sea de mayoría no blanco, dado los porcentajes de nuestra población. Es una meta importante y agradezco la capacidad de poder analizar esto mientras vayamos trabajando con estos mapas. Y estos son los comentarios que tengo por lo pronto. Excelente. Estoy de acuerdo y creo que es muy buen punto de partida estoy de acuerdo de eliminar esos 3 recomendados más otro que es interesante. Yo escuché al supervisor Gardner mencionar que todos los A separan de ahí. Y creo que eso es algo que debemos de considerar, que si podemos arreglar eso. Y otra cosa que debemos considerar es, tal vez no importa, pues si estamos de acuerdo de que no queremos dividir Linvine y June Lake, y son todos los A, y no importa corruptar A2 con el Oasis y los otros que mencionó el supervisor. Y con el mapa, veo varias manos levantadas. Vi a la supervisora Corliss primero, entonces vamos a empezar con ella. Cuando yo di mis comentarios, no supe que íbamos a entrar en un debate de lleno sobre eso, porque es bastante claro que hay una decisión entre tener 3 o 4 distritos dentro de Mammoth. Eso significa dividir las comunidades de Mono Basin. No hay de otro. Entonces, no vamos a perder tiempo imaginando 3 distritos en Mammoth sin hacer eso, ¿correcto? Entonces, para mí, siento que estamos brincando un poco adelante aquí. Si decidamos esto hoy en día por consenso, no por voto, es un gran paso adelante. Entonces, básicamente estamos decidiendo qué franja de Mammoth vamos a asignar al distrito 4. Entonces, básicamente, basado en la población, no hay realmente forma factible en que el distrito 2 puede estar ahí, porque la población del distrito 2 ya es demasiado grande. Entonces, yo solo quiero que estemos muy claros y todos aquí en el público que sean muy claros. Entonces, mientras unos supervisores individuales hayan recibido comentarios, yo no he recibido, siento que estamos brincando demasiado adelante y dando el suficiente tiempo para que el público dé sus comentarios, porque yo no he escuchado, a menos de que una sola persona en una llamada casual sobre dividir el Mono Basin. Entonces, si eso es una comunidad de interés, obviamente, por un lado, entiendo perfectamente por qué hace ese comentario el supervisor Gardner y por qué esos residentes quieren mantener juntas esas comunidades. Pero en el interés de ese proceso, necesitamos estar muy claros sobre lo que estamos haciendo. Si eso es básicamente ya algo que definitivamente vamos a descartar, si eliminaríamos todas las propuestas A.
Entonces, si lo hemos platicado lo suficiente para hacerlo, entonces tendremos que realmente esperarnos y dar a las personas una oportunidad de analizar las propuestas de solamente 4 distritos en Mammoth. Yo no estoy cómoda con esto. Yo solo escuché con una sola persona, un votante en Mammoth, que está en la audiencia de 13 de octubre, que les gustaría que consideráramos tener solo 3 distritos en Mammoth. Entonces escucho lo que están diciendo, pero por interés de ese proceso debemos de dejar en la mesa esas opciones, pero renombrarlos para hacerlos muy claro cuál es la propuesta que contienen en cuanto a dividir ya sea comunidades de interés o en algunos casos comunidades en sí. Sí, no fue mi sugerencia que íbamos a hacer eso definitivamente, pero es parte de por lo que estamos aquí hoy, es entrar en ese diálogo y tener esa conversación y tal vez no estamos de acuerdo en que eso es la mejor opción, pero tenemos que empezar con algo, con tener esa discusión. Sí, disculpa, pero lo que yo estaba escuchando es que si no armamos eso con algún consenso o voto, podría ser no ser claro lo que estamos haciendo. Y yo escuché el asistente abogado de decir, repasando por los requisitos, es una buena forma de intentar organizar la discusión, la plática. Entonces, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos mejor organizar y refinar la información para la siguiente audiencia pública cuando sea apropiado. Por ejemplo, si hay un consenso de la mesa para analizar más a fondo solamente 4 distritos en Mammoth, yo quiero tener información, por ejemplo, de qué porcentaje de la población del propuesto distrito 3 y 4 pertenecerían a Mammoth. Entonces, hay más información que nos ayudaría a entender cuáles serían los impactos y los cambios. Supervisor Peters. Sí, yo solo diría que si esa junta escoge, decide ser la autoridad y no formar una comisión para desarrollar mapas, que debemos tomar esas decisiones en algún momento. Yo apoyaría la recomendación de supervisora Gardner que no dividiéramos el Mono Basin, y eso es un punto para nuestra siguiente junta. Pues ahí en eso estamos. Entonces, tener todo, si no descartamos ningún mapa, yo creo que vamos a seguir teniendo la misma conversación en este punto en la siguiente junta. Entonces, podemos hablar sobre cómo se configura Mammoth, si el parte del distrito 2, si debe de estar ahí o idealmente eso sería la siguiente conversación. Entonces, yo buscaría encontrar un consenso al juntar el Mono Basin en esta junta. Presidenta, yo vi que una miembro del público que se había levantado la mano, ahora ya no la veo. No sé si sería bueno invitar más comentarios del público. Sí, sigo revisando y no he visto una mano levantada, pero por favor, si tiene algún comentario del público, levante la mano. Y no quiero no contar con que sí el supervisor Peter estaba apoyando las peticiones de las Gardner de mantener unidos esas zonas, y escuché que algunos no estaban de acuerdo. No sé si el supervisor Dugan tiene algún comentario sobre eso. I can support that, and I appreciate that
Yo apoyo eso y yo digo que votantes individuales que pueden contactarse con sus supervisores existentes para dar sus comentarios, porque eso ha sido el proceso y no a la mesa, a la junta en general. Entonces es un poco difícil decir, bueno, yo he escuchado eso o el otro y entender que el supervisor Corliss, eso haya sido información que solo de anécdotas, pero yo tengo también unas inquietudes similares y en cuanto a eso, mi distrito 2 haya expresado que no desean estar incluidos en Mammoth en este momento y siento que Mammoth tienen una representación fuerte y eso sería para mí, yo completamente entiendo los asuntos de Mammoth, pero hasta en el futuro, que no tiene un peso desequilibrado. Pero eso tal vez no se haya expresado personalmente conmigo por no estar en sus distritos. Y si el supervisor Gardner está diciendo que los votantes le están diciendo y cree que tienen que el deseo de no dividirlo, creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, no sé, sobre todo ustedes seguramente sí, pero yo estoy contactándome constantemente sobre ese asunto y quiero escuchar cosas y veo a personas aquí que no están dando ninguna indicación que estamos no en lo que estamos haciendo, pero se nos está acabando el tiempo, pero hay tantas similitudes en estos que podemos tomar unas decisiones y quisiera tomar unas hoy. Sí, yo le veo el sentido a lo que está diciendo y yo sé que muchas familias quieren ir a la escuela y sí, yo entiendo eso y no lo estoy descartando. Y es por eso que en esta área saben que las personas que tienen conexiones ahí en esas representaciones pueden defender sus intereses y todavía participar. Pero en este momento, ellos aprecian que los lugares por fuera de Mammoth tienen problemas y quieren que los supervisores se enfoquen en eso. Y a veces no tienen conflictos en particular ahí. Y de eso estoy consciente, soy consciente. Sí, claro que sí. No queremos decir que no representa personas en Mammoth. Sí, incluyendo a mí misma. Sí, veo que tenemos un comentario público. Sí, podemos pasar a eso, por favor. Sí, usted podría ver su micrófono también. Sí, hola, yo soy Dave Marquardt, vivo en Momo City y no quisiera ver estas comunidades separadas, June Lake, Mammoth City y otros, y también Lake Vining, están separadas geográficamente y geológicamente desde el norte del valle. También hay diferencias. Mono se basa en turismo por los sitios alrededor de Mono Lake y Yosemite. Las personas en el cuenco de Mono Valley van a ciertos distritos escolares y hay límites en específico debido al Toyobi Parque Nacional y entonces sería positivo mantener este límite. Aquí en la cuenca de Mono no tenemos cierta actividad turística. Mientras estuvimos en el condado del norte durante muchos años, estuvimos con el condado. Muchos de nosotros consideramos que nuestros intereses no fueron representados. Creemos que muchos podríamos decir que tenemos mucho más en común con el condado de Mono que con las comunidades del norte. Gracias por escuchar. Gracias, Dave. Sé que estamos hablando sobre la eliminación de mapas y hemos pasado a conversaciones sobre la cuenca, el cuenco de Mono.
¿Hay algún comentario acerca del comentario público que acabamos de recibir, la dirección y los comentarios que ha dado la supervisora Gardner y Peters y Dugan? Supervisora Dugan. Gracias. Creo que esto sería para el redactor Rieberg. Pudimos analizar algunos de los mapas de área A y compararlos con B. Deberíamos considerar hacer algunos cambios. Hay suficientes similitudes que podríamos, bueno, mi pregunta es, ¿deberíamos dedicar tiempo a ajustar algunas de las categorías A de los mapas para que que cumplan más con los requisitos? Porque hay algunos que podrían cumplir un poquito más para no tener que separar la cuenca. Yo creo que podría hablar con mi equipo acerca de eso. Perdona, Eric, por sorprenderle con este tema. ¿Sería posible de utilizar Monocity y June Lake y distribuir un poquito de esa población de mamos? No podría decir en este momento. Tendría que profundizar en cuanto a este tema para decir con seguridad si uno, con seguridad. Sí entiendo el objetivo, supervisora Dugan. Creo que está sugiriendo tener 2 distritos totalmente no incorporados y tener un distrito que mantiene la cuenca de mono compacta o representada bajo un supervisor. Sí, y que si eso sería mejor incluir en la categoría A o B. Sí, es una pregunta maravillosa. Creo, como dijo Eric, tendríamos que sentarnos y realmente mirar. Mi instinto me dice que no sería posible simplemente porque, permítame pensar, creo que terminaríamos en una categoría B. No sé si sería posible hacerlo para 2 distritos no incorporados para nada matemáticamente. Bueno, pero de todas formas, con gusto puedo esforzarme para poder mirar este asunto. Gracias. Sí, en mi opinión, todos lo hemos analizado. Yo entiendo que tenemos reglas aquí y creo que simplemente aclarar lo que estamos proponiendo. Creo que no hay forma de, tenemos las categorías A y está bien definido a quién vamos. Si mantenemos las comunidades de la cuenca de mono, simplemente tiene que haber un 4º distrito en Mammoth. Lo único que estaba preguntando es que parece que hay un consenso en cuanto a hacer eso. No estoy totalmente de acuerdo, pero sí respeto completamente que la comunidad esté alzando la voz y esté diciendo que quieren, pero quiero aclarar simplemente lo que estamos haciendo. Y si hay un consenso de la Junta para hacer esto, deberíamos descartar esos mapas y seguir adelante. A mí me encantaría tomar un poco de tiempo para ver si sería posible lograrlo. No tengo la certeza de que sea posible, pero podría echarle un vistazo y mirar si podría ser una propuesta nueva y si no lo es, entonces podríamos volver a usted para ver qué podemos hacer. Quisiera solamente compartir mis opiniones acerca de esto. Sí, creo que sería ideal tener un distrito 4. Es el púrpura aquí, ¿verdad, Nate? Solo quiero asegurarme. Creo que también sería beneficioso expresar eso para el público que está mirando. Creo que Distrito 4 podría mantenerse más contiguo
y con menos expansión aquí y allá. Pero la única forma de lograrlo debido a la población en el distrito norte de Conway sería pasar por Conway y separar June Lake del resto de la cuenca de Mono. Hemos escuchado que la comunidad no quiere esto. A mí me parece que se ve más contiguo. Creo que sería más favorable darle la vuelta, como vemos aquí. De todas formas, lo que escuchamos del consejero del condado, de la consejera del condado, Simón, ha dicho que la comunidad no considera esto ser razonable. Entonces, creo que nuestro trabajo se enfoca en escuchar lo que la comunidad dice y debemos respetar eso. No sé cómo podemos abordar este asunto en cuanto a la población de dividir la cuenca de Mono o Mamos. No veo ninguna otra opción. Tenemos que decidir cuál de estas opciones es razonable. Sé que Nate dijo que podría echar un vistazo, pero eso es lo que yo estoy pensando. Creo que tiene razón. But again, I mean, I think that starts to encroach on some of the other things that you are all trying to balance. So again, it comes back to this nine-legged stool. Creo que volveríamos otra vez realmente es una situación muy desequilibrada. Realmente lo expresó bastante bien supervisora Price. La naturaleza de nuestra geografía y de los bloques realmente lleva a algo que se ve raro, considerando cómo el Distrito 4 ha sido diseñado para poder equilibrar la población, como usted ha dicho, ciertamente. Tendríamos que escoger Tri Valley, la cuenca de Mono o Mammoth. Sí, esa es la pregunta. ¿A quién dividimos? ¿Dividimos Mammoth? Añadimos el distrito 4 como tenemos ahora y le damos la vuelta para que pueda incluir algunas partes de Mammoth para poder mantener este hueco de Tri Valley y de la cuenca de Mono, o mantenemos Mammoth un poquito más integral, que son realmente tres, y separamos a otros. Realmente creo que no hay ninguna alternativa. Simplemente explicando otra vez lo que dije anteriormente acerca de esta situación. Como ha dicho la supervisora Corles, hay tres que quisieran mantener completo, vamos, así que no, creo que no hemos escuchado de la supervisora, o sí hemos escuchado a la supervisora. Quizás supervisora Carles me podría confirmar que una persona dijo que nada más podría tener 3 representantes, ¿es correcto? Me refería al comentario público desde la sesión del octubre 19 y como otros he escuchado de mis constituyentes que no entienden la complejidad de esto, la población, la mayor parte de la población estando en Mammoth y intentar equilibrar esto. Así que eso es el conflicto del asunto. No podemos tener 3 distritos en Mammoth sin dividir lo que hemos identificado como otras comunidades de interés. Quisiera más información adicional acerca de un asunto. No sé si descartaríamos esto ahora o si repasaríamos otras posibilidades en cuanto a los mapas, pero quisiera saber el porcentaje de la población en los distritos propuestos 3 y 4. ¿Cuál sería el porcentaje
entre el pueblo de Mammoth. Por ejemplo, sabemos que este distrito es un poquito más pequeño, tiene un porcentaje muy pequeño de Mammoth. Es un 30%, un 20%, y en el distrito 3 es un 40%, un 50%. Es información muy útil para que yo pueda tomar una decisión. Quisiera tener 3 distritos o 2 distritos que sean parte de Mammoth y luego otros que sean más que nada distritos de Mammoth, pero no necesariamente separando la población entre 2 distritos externos. Y luego creo que también debemos mirar información demográfica, información de los barrios y no separando las calles y esto. Entonces creo que hay varios mapas B que todavía son problemáticos también. Entonces, si puedo hablar sobre el último punto, yo siento que, y tal vez soy un poco novato para decir eso, pero suena un poco novato, pero yo siento que con un poco de cambiar los detalles o refinar detalles, si vemos esa idea de Mammoth que la parte central en los A es diferente para cada uno de esos. Yo siento que es algo que se podría hacer en el tiempo real si tuviéramos 2 o 3 formas diferentes, fundamentales en cómo analizarlo, que podríamos hablar sobre refinar detalles, pues eso podría ser un buen tema de acción, punto de acción para el taller. Entonces, para entrar en el taller, entender los metas generales, entender eso sería, estuviéramos más preparados. Entonces, si tienen comentarios sobre si vamos a proponer 4 distritos en Mammoth y podremos tener más información para realmente analizar más estos datos y dar esa información para mejor informar en la decisión. Sí, yo solo diría que agradezco esa información y petición para información scoreless y sería la situación ideal del resultado de eso. Si mantenemos junto Mono Basin y el Tri-Valley, tenemos 4 en Mammoth, ¿cómo podemos desarrollar unos 3 más concentrados y uno menos concentrados, 2 completamente dentro y uno que tiene más, no diluir los 2 para ser iguales, pero uno más denso y otro menos denso en población para en el espíritu de la representación, para que las personas no sientan que estén perdidos, que se pierden. Sí, presidente, estamos un poco en diálogo. Yo creo que básicamente somos los 2 representantes de todos los distritos de Mammoth y esa decisión puede tener un impacto en nuestro distrito, especialmente el tuyo, que necesitamos agregar poblaciones. Sabemos que en el distrito 1 necesitamos agregar más población al distrito 1. Una cosa que yo para el doctor Greenberg diría que le ayudaría a escuchar, a decir, tenemos los requisitos que estamos siguiendo, esos 5 puntos, pero también cuáles son los principios con que estamos guiando en la guía, en esa junta. Un asunto es las variantes, y analizando unos de esos mapas, los que propusieron esos mapas estaban enfocados realmente en bajar esas variantes, pero yo propondría a mis colegas, eso no es el factor más importante en este momento. Yo propondría a mis colegas que hay un poco de flexibilidad aquí, de que necesitamos mantener íntegros esas comunidades de interés como estos del Tri-Valley y necesitamos comprometer un poco en esos de los variantes. Entonces es muy probable que el distrito 2 va a ser mayor el número de población y es un esfuerzo para mantener juntas las comunidades, porque en 2 años
si unos residentes dicen, no, pues no tenemos suficiente representación en la junta. Eso fue parte del estirar y aflojar para mantener juntas esas comunidades. Entonces yo diría que, por ejemplo, Distrito 1 se debe de tener suficiente representación. Entonces, analizando estos números y por el otro lado, el distrito 4 podría ser un poco menos de población y de nuevo es un esfuerzo para mantener juntas las comunidades y permitir que las personas que viven en Mammoth a que tengan mayor posibilidad de tener representante en Mammoth. Voy a apuntar esas ideas y especialmente, no sé si me entiendan me explico bien lo que estoy diciendo, que tenemos que dar prioridad a mantener juntas las comunidades y áreas en vez de minorizar esa diferencia en porcentaje. Sí, creo que eso es buen propósito o meta que digamos dentro de establecer unas guías. Sí, la guía es mantener juntos el Mono Basin y mantener juntos el Tri-Valley. Hay que enfocar en eso y aliviar un poco de la presión sobre los variantes porque estamos haciendo otros puntos una prioridad que son esas comunidades y yo estoy de acuerdo en eso. Y eso sería que estamos viendo en Mammoth, que eso también sería una prioridad de mantener ciertas áreas juntos. Y entonces el distrito 4 necesita 4 más personas. Entonces vamos a dividir esta calle en dos para dar al distrito 4 más personas, por ejemplo. Es correcto. Y Supervisor Peters, veo, tiene la mano levantada. Sí, yo creo que hacer la sugerencia de hacer no sé cuál es la palabra correcta, unos cambios en las líneas de los distritos en Mammoth y basándonos en esas estadísticas, Supervisora Corliss, eso es el siguiente paso para la audiencia pública. Yo creo que estamos en ese punto y no sé qué más podemos lograr el día de hoy, a menos de que hay alguien del público que quiere opinar, pero yo creo que eso da la oportunidad. Si realmente podemos proponer 2 o 3 mapas que podemos enfocados en Mammoth, porque las otras comunidades en 2 y el Mono Basin realmente no se puede realmente tratar de esa sección de Mammoth ni vemos los otros distritos y yo creo que ya estamos en ese punto. Sí. Nuestro abogada asistente, yo creo que, no, sí, pues mi nombre está bien. Sí, yo no me sé si el supervisor Corliss y la otra persona que comentó, me corrijan si me equivoco, pero esa variante de la población de 10% de diferencia entre los distritos más y menos poblados, eso no es una sugerencia. Nosotros debamos mantenernos dentro de eso. No completamente entiendo eso, pero no debe de ser, no estamos enfocando entre 1 o 8%. No, entiendo completamente que es un requisito legal. Y para hablar sobre su punto de las prioridades, el criterio de los rangos que mencionaron antes, sí, están ahí mencionados en orden de la prioridad. Eso nos da una buena guía. Entonces, estamos viendo ser compacto en vez de diferenciar ser contiguo. Entonces, estamos dando prioridad a eso de contiguo y de ser compacto es después de eso. Entonces, dentro de este contexto, tenemos un poco de una guía, nada más para tenerlo en cuenta. Gracias, Christy. Eso sí nos ayuda bastante. Y yo creo que lo otro que podremos hacer el día de hoy, antes de levantar la sesión, es audiencia pública y regresar en la siguiente semana, es que si hay
Yo creo que hablamos lo que no nos gusta, pero quisiera ver si hay algún mapa que sí nos gusta. No que vayamos a elegirlo. Yo creo que obviamente hay todavía muchos más cambios porque hemos pedido estos cambios, pero me da curiosidad saber si hay que una persona siente que quisieran mantener o sienten que favorecen más. Sí, supervisora Corliss. Yo creo que, como dijo el supervisor Peters, necesitamos realmente adentrarnos en eso y la oportunidad en esta semana de hablar con los votantes y analizar los mapas. Y aunque no hemos mencionado, va a haber una presentación en la Junta del Consejo Municipal sobre este proceso. Y yo pediría que el personal daría a esas personas, los abogados, una actualización sobre lo que pasó hoy y también los personal de IT. No quiero hablar por parte de ellos, pero alguien que puede negociar la página web y demostrar para que refleje lo que está pasando y para que el público y ellos estén conscientes de lo que esté pasando. Con eso dicho, eso no fue algo que yo realmente había pensado, pero sí me gusta la idea de Distrito 5, un distrito de Mammoth que está representado aquí como Distrito 5 que sigue hacia abajo un poquito en la zona arriba del zona de Schilling Creek. Una de las razones es porque estas zonas de reservas y serían dentro del mismo distrito, eso tiene sentido. Y la lógica para mí, discúlpeme que si hay algunos mapas que tenían eso que hacía continuar hasta abajo el McGee Creek y las zonas de Long Valley, eso no me parece lógico geográficamente. Lo que estoy sugiriendo es eso de Sherman Creek, Conwood Creek, Doe Ridge, estas zonas. Entonces yo me gustaría ver algo con eso incluido ahí para la siguiente vez. Excelente. ¿Alguien más? No veo aquí el supervisora Dugan. De hecho, yo solo quería mencionar que el supervisor Gardner ha levantado la mano y no lo vimos. Entonces, supervisor Gardner. Muchas gracias, supervisora Dugan. Yo solo retiría porque yo he mencionado los mapas de B, tienen un mínimo de un distrito que tiene la mayoría de personas, una población que no sea blanco. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Solo quería asegurarnos que no perdamos eso de vista. Gracias, supervisor Gardner. Supervisora Dugan, ¿también tiene otro comentario? Muy bien. Entonces, de los mapas que yo he estado analizando, pues todos, para mí, la B3, yo sé que eso fue muy en medio, es uno que yo siento que funcione, que me gustaría mantener y seguir. Y por supuesto, obviamente lo podemos refinar en la siguiente audiencia pública y eso es uno que me gustaría que consideraríamos. No sé si hay algún otro comentario del público. Una última vez, antes de regresar con la Junta y personal para comentarios finales, antes de levantar esa audiencia pública. Ninguna mano levantada. Gracias, Queenie. ¿Hay algún comentario del personal? Presidente, solo una duda. No sé si la Junta tiene una preferencia entre realmente hacer una moción para determinar que excluyéramos los que platicáramos que descartaríamos o si sería nada más un mandato informal. Creo que la diferencia principal que es una moción formal es más claro al público, pero al mismo tiempo, si alguien cambia de opinión y quiere ya regresar otra vez a considerar uno, tendremos que hacer una moción para eso. Entonces hay pros y contras de ambas formas.
Y la abogada Simon, no sé si podemos tomar acción de alguna manera u otra. Esa es una pregunta justa. Deja veo cómo lo tenemos aquí en la agenda. Tal vez mientras estaba viendo eso, una de las sugerencias que yo quisiera hacer es que yo siento que escuché unas 2 o 3 peticiones que podríamos invertir nuestra energía a partir de hoy, entre hoy y el 8, y una forma, ver si hay una forma de ver que es similar a los de categoría A y mantener contigo el Mono Basin, y vamos a invertir tiempo en eso. Y otra es básicamente analizar esos B3 de extender eso al área de Snarl y Shroom Creek y invertir un poco de esfuerzo en limpiar eso. Y en cuanto a la distribución de la población en Mammoth, dividir eso. Entonces, no sé si dado esa conversación y todo lo anterior a eso, en vez de tomar acción para excluir unos, vamos a reconocer que cada uno tiene unos positivos. Lo que estamos tal vez pidiendo es un esfuerzo mínimo para refinar estos conceptos. Y si eso es en general el deseo de la Junta, yo creo que mi personal podemos hacer ese esfuerzo y regresar con esa información. Entonces, sería ese, pues, si podemos considerar el taller del 16 como la junta que podemos dar sugerencias de equipo del GIS y hacer algunos ajustes entre hoy hasta el 8 y desde el 8 al 16, pero la junta reserva tomar una decisión definitiva sobre eso hasta el taller del 16. Y eso sería que los mapas se publicarían en el 10. Y eso suena que va a dar ahí que tendremos las indicaciones que necesitamos. Sí, yo creo que la mayoría del Mono Basin que si quieren mantener junto a esas áreas del Mono Basin y Tri-Valley, yo estaría cómoda si no tomáramos una acción formal en cuanto a eso el día de hoy, pero mantenerlo como consenso para que entienda el personal. No sé si abogada Simon, si podremos hacer eso en la junta, en esa junta. Sí, yo creo que sería excelente idea y podremos incluirlo claramente en la agenda como acción recomendada para tomar decisiones en cuanto a cuáles mapas con que vamos a seguir y eliminar a otros. Y analizando la agenda el día de hoy, me da gusto que lo preguntó porque realmente no está incluido aquí en la agenda. Entonces yo recomendaría que no tomáramos ese tipo de decisión. Para el público quisiera anunciar y recomendar que ese aspecto del mapa cierra en el 8. Eso es lo que entiendo para la última reunión, porque creo que es importante. Correct. Thank you for that reminder. And then any other, yes, Supervisor Dugan? Thank you for bringing that up, Chair Kreis, because I want to be clear. We're not accepting any additional maps after the 8th. Is that correct, Director Greenberg? Will that allow you or anyone else to work with the existing maps and make some changes at that time, or will all features be cut off? I just want to know how much time we have to tweak. So I think that's a great question in terms of how process and technology intersect. I think our vision is that at 5 p.m. on the 8th, we would effectively disable the redistricting tool. So we would no longer allow for new proposals to be created by the public. Any proposals that have been made to date will be in the product that we looked at today and will be available for analysis. And incidentally, we'll try to get all of the conversation that was ensuing today captured in some form of notes in that application this afternoon or over the next couple of days. So between the 8th and the 16th, I think if there's any direction given to us on the 8th, we may try to do a little bit of work. But I think CAO Lawton's point was really good that
on the 16th, I think the intent would be that we'll take the redistricting tool to create new proposals, bring it back to life in terms of interactive workshop with the board. Ideally, 2-3 different proposals would get ingested into that. We can kind of argue over blocks and, you know, the arrangement of districts, presumably mostly in Mammoth, until you feel that you get to 3 or 1 proposal which really meets your goal. And at that point, that would be posted and part of the process and moving forward into the December meetings for final decision. Does that answer your question? Absolutely. And thank you, Chair Christ, because I think that we were able to, I'm looking at these differently that we got some goals established. Now I want to go back at these existing maps and see how we can achieve those goals, because it might be looking at it in a different way, and communities of interest from one perspective may, that value may be outweighed by another. And so there'll be certain areas that I think we now are able to fine tune for ourselves, where we give something more defined coming back, that's saying that actually these are the options that meet our needs. And just a reminder, if this was easy, we'd only be having a couple to look at, and it's not. And the reason that the districts look the way they do today, those things haven't changed apparently, and they haven't set aside, and we do have to look at this, and it may not be pretty, but this is how it gets done. And I appreciate everybody's patience and open mindedness to look at it a little bit different, but we'll get there. Thank you, Supervisor Dugan. I'm just gonna close the public hearing at this time. It's 2:37. And just recap that we did eliminate 4 maps today by staff direction. If I may, I think the decision was to take that formal action on the 16th. You gave staff direction that those were disfavored maps and that they shouldn't be focused on, but in terms of a formal motion to reject or accept, you would do that formally on the 16th. Right, but I just want to recap in the minutes that there was consensus amongst the board that they weren't interested in those 4 maps. I don't want to lose sight of that progress that we've made. And that's fine, but just not a formal decision. No, it's not formal. Right. But Chair Christ, that was based on their viability score of an X, which made it. Supervisor Corliss Yeah. had made a recommendation on the other one, and Right. we all agreed. So I think it's important not to lose traction with that progress of eliminating. I think that's important to the process and to staff that we have given some direction. Just to be clear, those maps will need to come back though on the 8th and the 16th, because there isn't and at that point, the board can make that decision formally. Well, it does say provides any staff direction. So I think that's all we were doing. The agenda says that under recommended action, provide any desired direction to staff. Correct. I just don't want the board to be upset or think that staff didn't hear your direction when those maps are on your agenda again on the 8th and on the 16th, even though you have expressed that they're not anything you're going to approve. I may just speak to that for a moment. Our intent, and we will not be like deleting any maps from the carousel or the story map application period, ever. We will include commentary in the notes panel next to each of them around the board's desire to move them forward or any challenges that people saw around them. I think the intent in using the word eliminate was not to never see them again, but to refocus our efforts into the areas or the maps that the board is interested in. And I think just one other point of clarification, I believe the desire and the goal is on the 8th to emerge with 3 maps that we would, no more than 3 maps ideally, that we would take into the 16th. Because I think any more than that going into the 16th is going to conflate and challenge the amount of work that needs to be done that day to really, I think, debate the merits and potentially further kind of clean them up. So
I just wanted to clarify that, I mean, my hope would be by next meeting, by next week, we're basically down to 3 for the 16th. Well, in that case, then it sounds like we need to agendize action on the 8th, not just staff direction, but action. And then I think that the board direction that was agendized for today falls under board acknowledgement on your on the maps. Correct. Got it right down there. And there's no pros there right now because we haven't, but as of today, we have given a little board acknowledgement on some maps. Right, yes. Okay, great. Is there any other comment? I think it's been productive. That's mine. All right. All right, well then I think we're done for the day. We've done everything. We're gonna adjourn and we'll see you next week. Thank you.